Nos encontramos adentro del edificio B2, justo en la zona del sótano, en el sitio en donde, de acuerdo a las investigaciones oficiales, estaban trabajando 3 personas, se generó un cortocircuito y una acumulación de gas, detonó una explosión que acabó con la vida de casi 40 personas. Estoy con Alfredo Castillo, el subprocurador de Procesos Penales, Control Regional y Amparo de la Procuraduría General de la República. Subprocurador, muchas gracias por este recorrido y buenos días. Buenos días, Carlos, aquí a tus órdenes. A ver, explíquenos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estaban trabajando? ¿Dónde estaba el gas, etcétera? Bueno, es importante señalarte, Carlos, que todo empieza de la declaración de un jefe de cuadrilla. Esta persona, sobreviviente, nos señala que sus 3 compañeros no han sido encontrados. Estas personas son encontradas. Ajá. El primero, si pudiera señalarlo ahí donde se alcanza a ver, no sé si se vea A ver si en la cámara podemos ver el láser del subprocurador, donde se ve el puntito verde. Ahí sería ahí se encontró el primer cuerpo. Que en realidad es el cuerpo número 34, ¿no? Sería el cuerpo número 34. Pero es el primero que aparece con signos de quemadura, según explicaron ayer. Así es, solo hay 3 cuerpos que tienen quemaduras y serían estas 3 personas. El jefe de cuadrilla es el que inclusive nos da la ubicación exacta de estas 3 personas y nos dice que los dejó trabajando. Esta declaración se convierte en la más importante porque el jefe de cuadrilla dice que él sube unas escaleritas y ya en la parte del sótano escucha un zumbido, un fuerte zumbido, y que después se escucha la explosión. A ver, ellos no estaban en el sótano, estaban abajo del sótano. Abajo del sótano, que es la zona de pilotes, y estos pilotes, este sería un pilote. Ah, ese verde que está ahí. A ver, entonces para ubicarnos, nosotros, su procurador, en este momento estamos parados como si estuviéramos parados en el sótano del edificio. Así es, Carlos. Aquí se puede observar lo que, si existiera losa, digamos que estaríamos hablando en este caso de este nivel de piso, y la parte de abajo ya sería la zona de pilotes, que era donde se encontraban los trabajadores. Es decir, es una altura, es como un piso por debajo del sótano. Pensemos en 1,80 m aproximadamente, y es donde no había iluminación y los trabajadores estaban haciendo sus labores de mantenimiento. ¿Qué había en ese piso sumamente inferior, ese por debajo del sótano? Sí, únicamente los pilotes. Los famosos pilotes son esos verdes, ¿no? Así es, que van en la edificación del edificio y son los que le dan, lo permiten nivelar, y cada determinado tiempo los trabajadores lo que estaban haciendo era darles mantenimiento, y eso era lo que ellos estaban realizando en esos momentos. Esos mantenimientos se dan a los pilotes, no a las instalaciones de gas, no a las instalaciones eléctricas. No, se le da a los pilotes, y en este caso por eso son los últimos 3 cuerpos en ser encontrados, porque son las únicas personas que se encuentran abajo del sótano. Si ellos hubieran estado en la planta baja o en el mezanino, en otro lado, hubiera sido más fácil encontrarlos, pero son ellos los que se encuentran en el punto inferior máximo, por decirlo así, y es gracias a la declaración del jefe de cuadrilla lo que nos permite en este caso poder ubicarlos. Ahora, ¿la explosión por qué se da? Según explicaron ayer, que por una acumulación de gas. ¿Dónde estaba acumulado ese gas? Bueno, primero que nada, Carlos, es importante señalar que la necropsia de estos 3 cuerpos nos dice que las quemaduras que ellos tienen es por acumulación de gas. Es importante señalarlo porque las quemaduras podrían ser o por una explosión, pensemos un artefacto explosivo, podrían ser por un cortocircuito o podrían ser por la acumulación de gas, las quemaduras. En este caso la necropsia reveló que es por acumulación de gas de acuerdo a ciertas características que tiene el cuerpo. ¿Cuáles serían estas? Los peritos nos dicen que un cuerpo, si hubiera sido por una explosión, digamos, de un artefacto, lo que viene siendo el vello axilar, el vello púbico, no lo hubiera respetado, se hubiera quemado. En este caso solo tenían las cejas quemadas. El otro punto es que los cuerpos tendrían una especie de hollín, que estarían carbonizados, por decirlo así, que es el contacto directo con el fuego en este caso. Y lo que ellos tienen es que, si bien es cierto, tienen quemaduras, también lo es que estas personas no pierden algún miembro o alguna extremidad, lo único que tienen son estas quemaduras, y el primero de estos cuerpos, él tiene inclusive pegado el cable al cuerpo, y aparte de eso se le dejan ver lesiones en su mano, lo que nos hace pensar que en este caso, al momento de hacer la conexión con la clavija, de lo que ellos tenían el cable de luz, es cuando se da el cortocircuito. Ninguna de las otras 30 y... ¿Quedan rastros de ese cable o de esa clavija? Sí, está validado, está en cadena de custodia. Ayer inclusive se presentaron las fotografías. Es importante señalar que ese cable es un cable de uso rudo, pero es
es irregular porque estaba pegado por cinta de aislar. Si bien es cierto eran 5 metros, cada una de estas estaba por cinta de aislar y la clavija era, por decirlo así, hechiza o sustituta, lo que pudo haber favorecido también el cortocircuito. Y entonces, ¿cómo se da la explosión? ¿Hacia dónde se da aquí? Porque lo que me llama la atención es que se ve mucho más devastación en el otro extremo del edificio y no en este sitio. Es muy buena tu pregunta, Carlos. ¿Por qué se da así? Porque la onda expansiva lo que busca es una salida. El ejemplo que nos dan los peritos es como un refresco, un tehuacán. Si tú lo agitas y lo sueltas, busca una salida y no se va por la parte de abajo, las laterales. Donde hay un espacio, que sería, por decirlo así, en la tapa, es donde busca poder salir. Aquí pasa exactamente lo mismo. En este caso, si bien es cierto, se da ahí el contacto, la onda expansiva se va del lado derecho, como se puede apreciar que hay daños, y se va del lado izquierdo. Del lado izquierdo, al no encontrar una salida, es que, digamos así, se va a la parte superior, y lo que nosotros hemos considerado es que al ser las fuentes de gas donde pudiera existir este tipo de fuga o donde se hubiera hecho una mayor concentración, que son las fuentes de donde viene, es donde se da el daño. Si pasamos al otro lado, ahorita si podemos dar el recorrido, vamos a observar que los daños son de mayor a menor. Esto es, hay plafones que están totalmente destruidos de este lado y del lado de allá están totalmente intactos. Inclusive, Carlos, el primer día, cuando nosotros venimos, había fotografías en los escritorios que ni siquiera se habían caído. ¿Qué había en el sótano? Es decir, abajo estaban los pilotes, ahí estaban trabajando según nos dicen. En el sótano, ¿qué había? En el sótano había bodegas, tenemos nosotros los planos arquitectónicos y ahí había donde labores de mantenimiento, de limpieza, jergas, este tipo de sustancias que también han sido, pues por decirlo así, revisadas. Vemos que algunos de los soldados están sacando documentos, incluso aquí arriba al nivel de la calle, digamos, nosotros estamos un piso abajo de la calle en este momento. Hay muchísimos documentos y muchísimos cuadernillos, cuadernos, carpetas, etcétera. Sí, porque en la parte superior estaba la zona de archivos y esto también tiene algún tipo de implicación que al momento de la explosión, con el peso o el sobrepeso, lo que genera es una especie de derrumbamiento. Si tú lo observas... O sea, la gente se murió por el derrumbe, no por la explosión. Obviamente fue por el derrumbe. La mayoría de la gente. Así es. Estaríamos hablando que lo que termina ocasionando la muerte del mayor número de personas es precisamente el derrumbe de estas losas y son los traumatismos craneoencefálicos que certificó el médico legista. Ahora, ¿en el sótano había personas? En el sótano, bueno, sí fueron encontradas algunas personas, pero sobre todo estamos hablando de la planta baja y del mezanín. En este caso... Ahí es donde se dieron los mayores números de víctimas. Y el mayor número de víctimas los tuvimos precisamente de este lado, que es donde encuentra el punto de salida. Ahora, yo creo que la pregunta, y si usted quiere que nos movamos hacia otro lado, que nos quiere indicar adelante, ¿de dónde vino ese gas? O sea, ¿por qué se acumuló? ¿Por qué se acumuló ese gas? Bueno, aquí, Carlos, ni siquiera estamos hablando de una gran concentración de gas, que es lo que se ha llegado a pensar. Se puede dar una filtración de manera paulatina por meses. Esta se puede ir concentrando, por decir, en esta zona de pilotes. Además, podemos hablar de un gas que es inerte, no huele, y que después, con un contacto, con un cortocircuito o con una pequeña llama, es lo que detona. La fuerza del impacto se da porque busca zonas de salida. Y el mejor ejemplo es que una de las fuentes de gas, que la tenemos del otro lado de la calle, tan encontró o pudo encontrar una salida en estos ductos, fue que tapas de aproximadamente de 80 kilogramos de peso, 3 tapas, fueron botadas. Y estas tapas fueron botadas del lado contrario. Sí, cruzando Marina Nacional. Exactamente. Cruzando la calle está un centro de abastecimiento que es el que alimenta tanto al B2, que es este edificio, al B1 y a la torre principal de Pemex. ¿Pero almacenamiento de qué? Ellos son los que le dan la calefacción, el aire acondicionado, ahí hay calderas, ahí existía gas, en este caso, y lo que están determinando los peritos es que al ser una fuente directa, si hay una especie de porosidad, en este caso pequeña fisura, que hizo que poco a poco se empezara a dar alguna especie de filtración de gas y que con una chispa te pudo detonar. O sea que el gas que se acumuló aquí venía del otro lado de la calle. Es posible, pero primero, eso sí se tiene que acreditar por medio de periciales. Tú ahorita lo ves, Carlos, completamente, bueno, no completamente limpio, pero lo ves... lo veo más bien muy destruido. Bueno,
pero a lo que yo voy es que ya se han recogido muchos escombros. Los primeros 2 o 3 días, si tú querías pasar aquí era literalmente imposible, no había forma de bajar, solo podían hacerlo los topos y los perros. Ahora ya se puede transitar, por decirlo así, y es ahora que se van a tomar las periciales que ya te permiten determinados ductos empezar a hacer las pruebas correspondientes. ¿Por aquí hay ductos de gas? ¿Por aquí pasan ductos de gas? No es que pasen directamente los ductos de gas. El tema, Carlos, es que en donde sí existe una fuente, ahí se pudo haber dado la porosidad y no necesitaba pasar una gran cantidad. Si hubiéramos tenido aquí propiamente una instalación, ahí sí la explosión hubiera sido muchísimo mayor y es muy posible que los trabajadores hubieran podido olerla. Tan es así que ellos estaban haciendo su trabajo. ¿Eso fue una pequeña fuga y una pequeña fuga originó esta jungla de escombros en los que estamos? Lo que pasa es que es una combinación, Carlos. Se da, podríamos decirlo así, tal vez una pequeña explosión, pero esta explosión, al no encontrar lugar de salida, te genera este movimiento. Estamos hablando de un edificio de más de 40 años y en este caso tal vez el peso de los archivos y posiblemente alguna falla estructural es lo que te lleva a que se colapse los primeros 2 pisos y eso es lo que genera la muerte de las personas. Tan es así que si hubiéramos tenido una explosión muchísimo mayor, es posible que hubiéramos tenido más niveles de vidrios rotos, por un lado, y por el otro lado, pues también los daños hubieran sido expandidos y los materiales, los muebles, inclusive no fueron expandidos a un número importante de metros, propiamente se encontraron aquí mismo. O sea que no solamente fue la explosión de gas lo que generó esto de acuerdo a sus peritajes, sino también fallas estructurales del edificio. Bueno, lo que pasa es que la pequeña explosión te puede generar una falla estructural. ¿En qué sentido? Tú tienes un edificio que aguanta, pero si tú lo mueves, por decir, como un temblor, ¿no? Si tú lo mueves una especie de temblor o terremoto, que es lo que te genera este movimiento, entonces en los lugares donde puedes tener mayor peso, entonces eso te puede colapsar algunas áreas y en ese sentido es lo que te genera. Si pudiéramos ver el edificio completo, podrías observar que únicamente están tocados lo que es el mezanín, la planta baja, esta parte del sótano, por supuesto, por el colapso, pero que todos los demás pisos están intactos. ¿Esta trave que está aquí corresponde que al piso de la planta baja? Estaríamos hablando, ¿sí? O sea, donde están parados todos los que nos están viendo aquí es la planta baja. Y aquí lo que es nuestro techo sería el piso del mezanín. Bueno, lo que pasa es que el mezanín de este lado es el que está totalmente volado. Aquí ya estaríamos hablando de lo que es el piso, ahora sí que del primer piso, valga la redundancia. Y si te fijas, Carlos, se puede observar que toda la losa no está tocada. O sea, todo el piso del primer piso está completamente intacto y lo que podría ser un material flamable, como en este caso se ve lo que serían los ductos del aire acondicionado, esa especie como de goma o de alfombra, pues en ningún lugar fue quemada, que era lo que decía ayer el señor procurador. En ningún lugar existe el menor vestigio de quemadura, ni de objeto, ni de estructura. ¿A dónde nos tenemos que mover? Es decir, ¿qué otro lugar importante que usted le quiera mostrar al público? Bueno, yo creo que podríamos hacer la vuelta, Carlos, en la parte de aquí para que se aprecie el tema de los vidrios, cómo se ve intacto el edificio, y si salimos podremos ver que los daños son de mayor a menor, en donde se ve que no existe una salida, o es donde no encontró salida y entonces tuvo que salir a la parte superior. Aquí, en la zona de pilotos, podríamos pensar, y el sótano, que encuentra este movimiento horizontal o lineal, la onda expansiva es horizontal, pero hay un momento en donde ya no tiene salida y es donde tiene que explotar. ¿Por qué descartan un artefacto explosivo? ¿Con base en qué de lo que se está viendo aquí? Bueno, hay varios elementos, Carlos. El primero es que nunca fue encontrado un artefacto o un vestigio de un residuo explosivo que pudiera ser, por decirlo así, sembrado por el hombre, ¿no? Existen, nos decían, cuestiones que pueden ser propias de la naturaleza y que te pueden generar una onda expansiva, como el metano con una combinación de basura orgánica que se da con carbón y situaciones de estas. Pero un artefacto así, un explosivo tal cual que el hombre necesita manipular, no fue encontrado. Del otro lado, la explosión que se da focalizada en este punto y donde encontramos a los trabajadores, podemos ver que si ellos hubieran sufrido un artefacto explosivo, porque son los únicos 3 cuerpos quemados, hubieran sido desprendidos de alguna de sus extremidades, situación que tampoco se da. Si la explosión, en este caso por un artefacto explosivo, tiene que ser focalizada. ¿Qué significa esto? Que se dé en un punto en específico y se va hacia arriba, entonces tendríamos daños en los techos. Y en este caso, si te fijas, es muy uniforme.
O sea, no hay daños más allá de lo que pudiera ser el primer piso y hasta la parte de aquí arriba, que es el techo del primer nivel, el cual ni siquiera está tocado. Esto también es importante señalar, Carlos, porque al tener una de manera horizontal o lineal, lo que también nos está diciendo es que no existe un cráter. Si la explosión hubiera sido en este punto, por decir en Los Muertos, tendríamos que tener un cráter que es lo que te avienta, por decirlo así, hacia abajo y aparte te lo lleva de manera vertical. Vamos a seguir este recorrido, nada más, permítame, su procurador, hacer unas tomas en esta parte en donde están trabajando lo mismo elementos del Ejército que de la Secretaría de Marina. Aquí vemos algunos archiveros, ¿no?, que son los documentos que están sacando. Todo esto era la zona de bodegas. Esto era una caja fuerte, ¿no? Bueno, más bien, que son parte de los archivos, Carlos, que esto es muy importante. Estamos hablando del nivel de la explosión y no hay un papel quemado. Aquí se puede observar, no hay un solo papel quemado, hay una gran cantidad de papeles. Si hubiéramos tenido un artefacto explosivo, todos estos deberían estar quemados y no lo tenemos así. ¿Qué es lo que vemos hacia allá? ¿Así estaba? O sea, decir, ahorita que nos hablaba de que la zona donde estamos parados hace un momento estaba limpia, ¿eso quiere decir que antes estaba así? Es decir, toda arrumbada en donde era impenetrable. Así es, y esto, si vemos una toma de estas, te enseña lo difícil que podía ser encontrar estos últimos 3 cuerpos, que fueron al final los últimos en ser encontrados y que fueron los únicos 3 cuerpos con quemaduras. Ese hueco nos permite ver un piso superior. Ese hueco de qué es, ahí, bueno, ahí se ve un ventilador en el piso, una trave doblada y ahí se ve un hueco, ahí es el primer piso. Así es, Carlos, y aquí es importante señalar esto. Lo que decía ayer el señor procurador es esta parte precisamente. Si hubiera sido un artefacto explosivo lo hubiera roto, lo hubiera fracturado. Aquí solo tiene un doblez, producto precisamente de una onda expansiva de calor, producto de una explosión de gas, y aquí arriba sería lo que es la planta baja, y lo que podemos ver es el peso, precisamente lo que te está generando el derrumbe o el colapso. No es propiamente una explosión, sino esto ya te lo genera el propio peso derivado de este movimiento que se siente con la explosión de gas. El techo está sumamente pandeado, ¿se podría caer? Pues bueno, los peritos en ingeniería, los estructuralistas nos han dicho que toda esta parte, por supuesto, tiene que ser cambiada por losa nueva. Y o sea, ¿para los rescatistas no es peligroso? No, se puede trabajar ahorita, pero por supuesto no podemos ponerle peso aquí arriba. Y aquí, todo esto que vemos son archiveros, todo esto que vemos del lado derecho, de donde estamos nosotros ahora. Así es, Carlos, y todos estos archiveros, estamos hablando del área de recursos humanos, donde están también expedientes. Pero son bodegas, no había gente aquí. No, es que todo esto es lo que se cayó, podemos decirlo, porque esto estamos hablando del sótano. Esta parte donde nosotros estamos parados, Carlos, sería el sótano, y la parte hacia abajo serían los pilotes. Lo que hay de aquí, por decirlo así, donde está la luz naranja hacia abajo, serían los pilotes. La zona de pilotes. ¿Y todo esto se cayó de los pisos superiores? Estamos hablando de este derrumbe en diversas... ¿Pero por dónde se cayó? Porque pues, el techo está pandeado, pero no está como con hueco, ¿no? No, mira, Carlos, todo esto así concentrado ha generado remociones que se han estado haciendo de diversos lados. Lo que podemos señalar es que en esta parte, todo este material que estaba para poder rescatar los cuerpos ha sido movido a estos lados, que en su momento permitió rescatar los cuerpos que estaban aquí. ¿La mayoría de los cuerpos los rescataron en los pisos superiores a donde estamos nosotros? Sí, pero está del lado derecho, que es donde ya no encontró salida, por decirlo así, la onda expansiva de... ¿Es ahí a donde nos quiere llevar desde hace rato? ¿Ahí es? Bueno, es ahí el punto para explicarles y que se pueda ver que el daño es de mayor a menor. Vamos a aprovechar para meter un resumen, vamos a meter también el clima con Raquel Méndez y regresando seguimos en esta transmisión especial de Primero Noticias desde el edificio B2 de Pemex con la explicación oficial sobre qué fue lo que sucedió el jueves de la semana pasada, entrevistando al subprocurador de Procesos Penales, Control Regional y Amparo de la Procuraduría General de la República, Alfredo Castillo. Vamos al resumen.